¿Te has sentido observado últimamente? Como si algo o alguien estuviera rastreando cada uno de tus movimientos, incluso cuando estás solo. Esa sensación no es paranoia, es percepción espiritual, porque cuando eres elegido por Dios, tu vida deja de pasar desapercibida. Hay algo en ti que no es de este mundo, y desde el momento en que ese contenido celestial comenzó a vibrar dentro de ti, se activó una vigilancia invisible sobre tu existencia. No importa cuán cansado despiertes, cuántas personas se alejen sin razón, o cuántas oportunidades se cierren de repente, nada de eso es casualidad. Estás siendo monitoreado desde lo alto y desde lo bajo. Y es hora de entender por qué. En este video vamos a revelarte por qué cargas una luz que amenaza estructuras de oscuridad, por qué tu mente es el blanco principal del enemigo, y cómo esa aparente soledad es en realidad una formación divina. Vamos a exponer las estrategias ocultas que están drenando tu energía espiritual, y te mostraremos cómo resistirlas con discernimiento, fe y dirección bíblica. Sí, vamos a hablar de sabotajes, de espíritus infiltrados y también del cambio sobrenatural que está por activarse en tu vida, porque este no es un mensaje más, es un despertar. Quédate hasta el final, porque hay una declaración espiritual que marcará un antes y un después en tu camino. Una frase que no solo debes escuchar, sino sellar en tu alma. Y si alguna vez sentiste que no encajabas en este mundo, tal vez es porque lo que llevas por dentro simplemente no es de este mundo. Aunque muchos no lo notan, hay una guerra espiritual que se libra mientras dormimos. El elegido, por más que intente descansar, despierta como si no hubiera dormido en absoluto. ¿Te ha pasado? Esa sensación de cansancio persistente no siempre es física. En muchos casos es el resultado de un drenaje espiritual. Los ataques invisibles provenientes del mundo espiritual son reales. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Lo que estás sintiendo no es casualidad. Es un reflejo de que tu espíritu ha estado activo, defendiendo algo que ni tú mismo comprendes del todo. Dios ha puesto algo valioso en ti, y eso brilla más fuerte cuando todos duermen. Por eso, el enemigo intenta desgastarte silenciosamente. Es una forma sutil de minar tu fe sin que lo percibas de inmediato. Si no estás vigilante, puedes perder tu paz poco a poco. Pero si estás despierto espiritualmente, empezarás a reconocer las señales y a contraatacar con oración, con palabra, con la luz de Jesús Cristo. Esa vigilancia constante ocurre porque tú llevas una marca diferente. No se trata de lo que haces, sino de lo que eres en esencia. Desde el momento en que decidiste caminar con fe, que abriste tu corazón a Dios y abrazaste el propósito del reino, comenzaste a emitir una frecuencia espiritual distinta. Es como una alarma en el mundo espiritual. Algo divino está en movimiento y eso no puede pasar desapercibido. La Biblia lo confirma una y otra vez. Cuando Jesús empezó su ministerio, los espíritus inmundos gritaban al reconocerlo. Marcos 1:24. Lo mismo ocurre contigo, en otra escala. No es coincidencia que después de una decisión espiritual importante vengan ataques, confusiones o agotamientos. Es señal de que tu avance está siendo notado. Pero no temas, porque si el infierno te observa, es porque el cielo ya te respaldó. Hay una cobertura que no se rompe. Solo necesitas mantenerte en comunión con Dios, buscando refugio en su palabra y permaneciendo fiel en medio de la presión. Uno de los síntomas más comunes de esta vigilancia espiritual es la sensación de estar fuera de lugar. Caminas entre personas, pero no te sientes igual a ellas. Participas de reuniones, pero algo dentro de ti no encaja.
Eso es porque la luz que cargas incomoda al sistema de oscuridad que opera en muchos ambientes. Tu sola presencia desajusta lo que está oculto. Y es aquí donde Jesús te sirve de ejemplo. Él no necesitaba hablar para incomodar. Su sola existencia era una amenaza para el orden corrupto de los fariseos. Del mismo modo, el enemigo identifica tu presencia y sabe que hay algo en ti que puede activar liberación, fe y despertar en otros. Así que no te sorprendas si ves personas alejándose de ti, si percibes hostilidad sin razón o si sientes el ambiente pesado sin explicación. Esa es una de las pruebas más claras de que estás siendo observado porque portas algo de Dios que perturba lo espiritual que no viene de Él. Lo que emites va más allá de lo que entiendes. A veces, tu espíritu da testimonio incluso cuando tu mente no está al tanto. Es como si dentro de ti hubiese una baliza celestial que fue encendida por el mismo Dios. Y una vez que esa luz se activa, se convierte en objetivo tanto de bendiciones como de ataques. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para esconderla. Mateo 5:15. Tú eres esa lámpara. Has sido posicionado estratégicamente por el cielo en un mundo lleno de tinieblas, pero esa posición conlleva responsabilidad. Tu vigilancia espiritual no es paranoia, es percepción. Es la sensibilidad que el Espíritu Santo deposita en ti para que estés atento, preparado y vestido con la armadura de Dios. Porque si no te das cuenta de que estás en batalla, puedes terminar actuando como si estuvieras en tiempo de paz. Y eso sería un error fatal para alguien que fue elegido para interceder, liberar y transformar. Por eso, incluso cuando todo parece tranquilo a tu alrededor, dentro de ti hay un radar espiritual que no descansa. Mientras otros duermen espiritualmente, tú estás despierto, sintiendo cosas que nadie más percibe. A veces, eso genera incomodidad, soledad y hasta dudas sobre tu sanidad emocional. Pero no estás loco, estás despierto. Y eso es precisamente lo que Dios necesita. Personas que no se conformen con una vida superficial, que vayan más allá de lo que se ve. Esta vigilancia que sientes no es castigo, es señal de tu propósito. Así como los profetas del Antiguo Testamento eran vigilantes en las murallas espirituales de Israel, tú hoy eres colocado como centinela en medio de tu familia, comunidad, iglesia, no por mérito propio, sino por gracia divina. Y lo mejor de todo es que no estás solo. Jesús Cristo mismo vela por ti, intercede por ti y camina contigo en cada paso de esta jornada. Y hablando en jornada, el siguiente paso te revelará por qué ese código divino que llevas dentro es tan poderoso y peligroso para las tinieblas. Hay algo que llevas dentro que no proviene de este mundo. No es un simple talento, ni una habilidad adquirida, ni una característica heredada. Es un código celestial, un sello invisible impreso por Dios que vibra más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Ese código es el que activa tu sensibilidad espiritual, tu discernimiento, tu intuición para detectar lo que no es evidente. Lo que otros llaman intuición, en ti es guía divina. Lo que para otros parece casualidad, en ti es dirección. Este código no fue adquirido por méritos, sino otorgado por gracia cuando fuiste escogido. Desde entonces, tu existencia comenzó a emitir una frecuencia que perturba al reino de las tinieblas. Y no es porque seas perfecto, sino porque fuiste apartado. En Juan 15:16, Jesús dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Ese llamado viene con un contenido espiritual que es imposible esconder, incluso cuando tratas de hacerlo. Este código no puede ser replicado, falsificado ni copiado por el enemigo. Es único.
Se trata de una estructura espiritual interna que transforma todo lo que tocas. Cuando entras en un lugar, la atmósfera cambia. Cuando hablas, aún sin mencionar a Dios, tus palabras llevan peso. No porque tú seas especial, sino porque el Espíritu de Dios opera a través de ti. Así como el arca del pacto en el Antiguo Testamento emitía una gloria que no se podía controlar, tú portas algo similar en otra dimensión. A veces ni tú mismo entiendes por qué ciertas cosas te afectan tanto, por qué lloras en la oración, por qué te estremeces en la adoración. Es el código en acción, respondiendo a la frecuencia del cielo. No todos te entenderán, y eso es parte del proceso. Ser portador de un código divino te aparta del común, y eso incomoda a los que aún caminan en la carne, porque tú operas por el Espíritu. Cuando fuiste marcado por el cielo, simultáneamente fuiste detectado por el infierno, porque el reino espiritual no ignora lo que Dios activa. Por eso, desde que comenzaste a despertar espiritualmente, comenzaron también las luchas más intensas. ¿Te has dado cuenta? Personas alejándose, puertas que se cierran, resistencias inexplicables. No es casualidad, es que ese código molesta a los sistemas de oscuridad. Así como Moisés fue colocado en el río para escapar del decreto de 1900, Faraón, tú también fuiste protegido desde tu nacimiento, incluso de cosas que aún no sabes. ¿Cuántas veces escapaste de situaciones que pudieron haberte destruido? No fue suerte, fue cobertura divina, porque el que porta un código del cielo necesita ser preservado. Y eso es lo que ha hecho Dios contigo hasta ahora, preservar lo que portas, porque lo que viene será aún mayor. Este código también actúa como un imán espiritual. Atrae lo que es de Dios y repele lo que no lo es. Por eso, no te extrañe si ciertas amistades se rompieron de forma repentina. Es que no estaban en la misma frecuencia que tú. Dios te está afinando como instrumento preciso. Un violín de concierto no puede ser afinado como una guitarra callejera. Del mismo modo, tu preparación espiritual exige más sensibilidad, más silencio, más oración, más fe. Lo que otros logran con esfuerzo humano, tú lo alcanzarás con dirección divina. Pero para eso debes aprender a guardar lo que portas. No todo debe ser compartido. Jesús mismo decía a sus discípulos que había cosas que no podían soportar aún. Juan 16:12. Hay códigos que solo serán activados en los momentos correctos, porque si se revelan antes de tiempo, pueden ser contaminados por la incredulidad ajena. Por último, es importante entender que este código no es un lujo espiritual, sino una responsabilidad sagrada. Fuiste equipado con lo necesario para cumplir una misión específica. Cada lágrima que derramaste, cada traición que soportaste, cada caída de la que te levantaste, formaron parte de la activación de ese código. Y lo que viene no será menor. Se abrirán puertas que no entiendes, llegarán personas que no pediste y vivirás experiencias que otros no comprenderán. Pero todo eso será parte del despliegue de ese propósito eterno que Dios plantó en ti. No busques explicaciones humanas para una asignación divina, solo sigue caminando, porque el siguiente paso te mostrará cómo ese código también provoca resistencias y sabotajes espirituales que intentan impedir tu avance, pero que no lograrán frenar lo que Dios ya determinó. Cuando una persona comienza a avanzar hacia su propósito en Dios, no todo lo que enfrenta será evidente o lógico. Hay barreras que no se ven con los ojos naturales, pero que se sienten con fuerza en el alma. El elegido empieza a notar un patrón, relaciones que se enfrían sin razón, ambientes que se tornan pesados, oportunidades que desaparecen de la nada. Estas no son coincidencias, son tácticas del enemigo diseñadas para frenar el avance espiritual. La fe que portas molesta,
Y por eso el sabotaje empieza con pequeñas grietas que buscan desestabilizar tu entorno. No es solo mala suerte, es una guerra silenciosa que apunta a desviar tu atención del plan que Dios estableció para ti. Así como Nehemías fue constantemente interrumpido mientras reconstruía el muro, Nehemías 6, tú también serás distraído por intentos constantes de detener lo que estás construyendo con fe y obediencia. Es importante entender que la resistencia espiritual no siempre viene en forma de ataques directos. Muchas veces se disfraza de cansancio emocional, desánimo o distracciones aparentemente inofensivas. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese devorar no siempre es físico. Muchas veces el objetivo es devorar tu enfoque, tu motivación, tu comunión con Dios. ¿Cuántas veces empezaste algo con entusiasmo espiritual y luego te encontraste estancado sin saber por qué? No es falta de capacidad, es sabotaje dirigido, porque cada paso hacia tu propósito es una amenaza para los sistemas de oscuridad. El enemigo teme que descubras tu identidad en Jesucristo y hará todo lo posible por sabotear ese despertar. El sabotaje también actúa en las relaciones. Personas que estaban contigo comienzan a alejarse, no porque hiciste algo malo, sino porque lo que portas empieza a incomodar lo que ellas aún no han resuelto. Tu crecimiento espiritual se convierte en un espejo que revela estancamientos ajenos, y es ahí donde el rechazo aparece como una forma de resistencia. Pero no te confundas. El rechazo de los hombres muchas veces es la protección de Dios. Jesús mismo fue rechazado en su tierra, Marcos 6:4, no porque falló, sino porque lo que él representaba rompía las estructuras cómodas del entorno. Así también tú. No fuiste llamado para encajar, sino para transformar. Y eso trae oposición. Pero cada pérdida tiene propósito. Cada desconexión prepara espacio para conexiones divinas. El sabotaje puede retrasar, pero jamás cancelará lo que el cielo ya firmó. Los ambientes también pueden volverse hostiles. Lugares donde antes te sentías cómodo, ahora parecen vacíos, fríos o incluso pesados. Es que tu espíritu ya no tolera lo que antes ignorabas. Dios está afinando tu sensibilidad para que detectes cuando un entorno ya no es compatible con tu llamado. No es arrogancia espiritual, es discernimiento. Cuando Jesús entraba en ciertas casas, el ambiente cambiaba. Algunos lo recibían con fe, otros con sospecha. Tú también notarás esa diferencia. Es parte del proceso de separación. Lo que Dios va a hacer contigo requiere ambientes limpios, relaciones alineadas y un corazón totalmente enfocado en Él. Por eso todo lo que estorba será removido, incluso si al principio duele. Pero confía, el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Nada puede sabotear lo que ya fue ordenado por Dios. Y si has llegado hasta aquí, es porque aún con todas las resistencias has permanecido. Eso ya es una victoria espiritual. Significa que el sabotaje no logró apagar tu fuego, ni matar tu fe, ni robar tu conexión con Dios. Aunque hayas caído, te levantaste. Aunque dudaste, seguiste creyendo. Aunque lloraste, aún confías en Jesucristo, y eso es lo que te hace imparable. Porque el sabotaje puede tocar tu alrededor, pero no puede tocar tu esencia. Dios te está blindando desde dentro para que lo que viene no te tome por sorpresa. Y a medida que te fortaleces, comprenderás que el ataque más peligroso no está fuera, sino dentro, en tus pensamientos, emociones y convicciones. El enemigo sabe que no necesita destruirte físicamente si logra dominar tu mente. Por eso, uno de los ataques más sutiles pero devastadores
contra los elegidos es mental y emocional. Cuando un hijo de Dios empieza a ser usado de manera poderosa, comienza una guerra silenciosa dentro de su propia cabeza. Aparecen pensamientos confusos, dudas que antes no existían, miedos que no tienen explicación. De repente, te preguntas si realmente estás en el camino correcto, si tu fe es suficiente, si tu llamado es real. Es una estrategia antigua, usada desde el Edén, cuando Satanás sembró una simple duda en Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Ese cuestionamiento interno es el inicio de muchos desvíos. Por eso, la vigilancia espiritual no es solo externa, sino interna. Tu mente es un campo de batalla y necesitas llenarla de la palabra de Dios diariamente para mantenerte firme. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que hay pensamientos que deben ser desechados, emociones que necesitan ser alineadas con la verdad bíblica. Si no lo haces, aunque estés rodeado de bendiciones, vivirás como si estuvieras en derrota. El ataque mental es tan peligroso porque opera en silencio. Nadie lo nota a simple vista. A veces, incluso los que están más cerca no perciben que estás en guerra interna. Pero tú sabes lo que sientes. Ansiedad sin motivo, pensamientos oscuros, desánimo sin causa. Todo esto no proviene de Dios. Por eso es necesario identificarlo y contraatacarlo con la verdad. Jesús fue tentado mentalmente en el desierto, Mateo 4, pero respondió con escritura. Ese es el modelo. Tu fe se fortalece cuando tus pensamientos están sujetos a la palabra y no a tus emociones. El enemigo quiere que empieces a dudar de ti mismo, pero más aún, que dudes del carácter de Dios. Por eso, usa tus errores pasados, tus fracasos, tus debilidades para sembrar vergüenza. De repente, sientes que no eres digno de orar, que no mereces ser usado por Dios, que no estás calificado para el propósito. Esa es una gran mentira. La Biblia está llena de ejemplos de personas quebradas, caídas, imperfectas que fueron levantadas para grandes misiones. Moisés fue homicida, David fue adúltero, Pedro negó a Jesús, y aún así Dios los restauró. El ataque emocional busca aislarte, hacerte pensar que estás solo, que nadie te entiende, que ni Dios te escucha, pero nada más lejos de la verdad. Jesús Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Eso incluye tus días grises, tus noches oscuras y tus batallas internas. Una mente sin protección espiritual se convierte en una puerta abierta al enemigo. Por eso, Dios nos dejó armas para esta guerra invisible. Efesios 6 menciona el yelmo de la salvación, que cubre precisamente la cabeza, el asiento de los pensamientos. ¿Lo ves? Dios no dejó nada al azar. Sabía que nuestros pensamientos serían bombardeados constantemente y por eso nos proveyó un sistema de defensa espiritual. La oración no solo es una conversación con Dios, es también una fortaleza para la mente. Cuando oras con sinceridad, tus pensamientos se alinean, tus emociones se calman y el Espíritu Santo trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No subestimes una oración profunda. En esos momentos se rompen cadenas que llevaban años ocultas. Es ahí donde tu mente se renueva, donde tus emociones se restauran y donde tu identidad como hijo de Dios se reafirma. Y así como este ataque intenta silenciar tu mente y desconectar tus emociones, también intenta bloquearte espiritualmente, porque el enemigo sabe que si logra que dejes de creer, todo lo demás caerá como efecto dominó. Por eso es que en los últimos tiempos el cansancio mental será uno de los mayores enemigos de los elegidos. Pero tú no estás desarmado.
Estás siendo equipado por Dios, no solo con fe, sino con sabiduría y discernimiento para enfrentar estos ataques. A medida que te haces consciente de esta batalla, empezarás a notar que muchas de tus luchas no son externas, sino internas. Y si logras conquistar tu mente, serás imparable en el espíritu. Por eso, en el próximo paso, hablaremos de esa protección divina que ha estado cubriéndote incluso cuando no lo sabías y que sigue activa hoy en cada detalle de tu camino. Aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse, hay una cobertura celestial que sigue intacta. Es invisible, pero constante. Es silenciosa, pero efectiva. Se trata de la protección divina que Dios estableció sobre los elegidos desde antes de su nacimiento. En Jeremías 1:5, Él declara: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Eso significa que tu vida no está al azar. Tus pasos fueron planeados, tus caídas previstas, tus batallas ya contempladas, y aún así fuiste elegido. Porque la protección de Dios no depende de tu perfección, sino de su propósito. Aunque el enemigo planee emboscadas, aunque te ataquen, en tus puntos más frágiles hay áreas de tu misión que están selladas, intocables, cubiertas por la mano del Todopoderoso. Lo que Dios selló, nadie lo puede romper. Esa protección es lo que te ha sostenido hasta aquí, incluso en momentos en que pensaste que no lo lograrías. Hay momentos en que sentimos que todo está en pausa, que las promesas no se cumplen, que las oraciones rebotan, que el cielo guarda silencio. Pero lo que parece una demora, en realidad es una estrategia de formación. Dios no se olvidó de ti, te está preparando. Y esa preparación muchas veces ocurre en el secreto, en la soledad, en el anonimato. Jesús pasó 30 años en silencio, antes de 3 años de ministerio público. Moisés fue formado 40 años en el desierto antes de libertar a Israel. David fue ungido como rey siendo joven, pero regresó a cuidar ovejas hasta que el tiempo de Dios se cumpliera. Esa espera no es castigo, es blindaje. Durante ese tiempo, Dios fortalece tu carácter, ajusta tu visión, refina tu fe, porque lo que viene no se puede sostener con emociones volátiles. Se necesita estructura espiritual, y es precisamente eso lo que Dios está construyendo en ti. La protección divina no solo guarda tu cuerpo, también protege tu espíritu. Hay batallas que ni siquiera llegaste a enfrentar porque fueron vencidas antes de tocarte. Ángeles fueron enviados para interceptar ataques que habrían destruido tu mente. Personas fueron alejadas porque traían contaminación. Oportunidades se cerraron porque no eran parte del plan eterno. Todo esto parece negativo al principio, pero con el tiempo entiendes que fue el cuidado de Dios operando en dimensiones que no comprendías. El Salmo 91 lo dice claramente: Él te librará del lazo del cazador. Hay trampas que nunca viste, porque Dios actuó antes de que cayeras. Y eso debería aumentar tu fe, no tu frustración. Porque si el cielo te cuida cuando no lo notas, ¿cuánto más lo hará cuando estás consciente de su presencia? Es fácil agradecer cuando todo va bien, pero los verdaderos elegidos aprenden a confiar cuando nada tiene sentido. Esa confianza es fruto de una relación profunda con Dios, donde ya no se necesita ver para creer, donde se camina por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. En esa etapa, la protección divina se vuelve aún más evidente, porque te sientes sostenido incluso cuando todo parece temblar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, es un escudo que no se explica, se experimenta. No es un cuento religioso, es una realidad espiritual que acompaña a los que caminan con Jesús Cristo. Y cuanto más avanzas, más entiendes que la protección no siempre significa ausencia de guerra.
sino presencia de cobertura en medio del fuego. Como los amigos de Daniel en el horno, no evitaron la prueba, pero no fueron consumidos porque Dios mismo estaba con ellos. Y así como fuiste protegido hasta aquí, seguirás siéndolo en lo que viene. No importa quién se levante contra ti, ni qué estrategia se diseñe en lo oculto. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. Esta protección no es opcional, es parte del paquete celestial que viene con tu propósito. Y si hoy estás respirando, sintiendo, escuchando esta palabra, es porque esa cobertura sigue activa. Pero atención, en esta etapa crítica nuevos desafíos aparecerán, y no todos serán fáciles de detectar. Algunos vendrán disfrazados, con rostros amables pero intenciones oscuras. Y es sobre eso que hablaremos a continuación. Las falsas conexiones y los espíritus infiltrados que buscan frenar tu avance desde adentro. En este punto del camino espiritual, uno de los ataques más peligrosos no proviene del exterior, sino de lo que entra disfrazado al interior. El enemigo, sabiendo que no puede destruir directamente al elegido, intenta infiltrar distracciones sutiles a través de personas, relaciones o situaciones que aparentan ser inofensivas. Aquí es donde se requiere discernimiento agudo. Jesús Cristo nos advirtió en Mateo 7:15 sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo mismo ocurre en tu jornada. Hay conexiones que parecen de Dios, que hablan el lenguaje de la fe, que dicen estar contigo, pero no fueron enviadas por el cielo. Su misión es una sola: distraer, desviar, diluir tu enfoque. Por eso, Dios empieza a refinar tu sensibilidad espiritual. No para que vivas con paranoia, sino para que aprendas a distinguir entre lo que es divino y lo que solo se disfraza de luz. Las falsas conexiones pueden parecer bendición al principio. Son relaciones que llegan justo cuando más necesitas compañía, apoyo o afirmación. Pero poco a poco empiezan a desenfocar tu visión, a reducir tu tiempo con Dios, a sustituir la voz del Espíritu Santo por opiniones humanas. Es un sabotaje emocional y espiritual que se presenta con rostro amable, palabras dulces y buenas intenciones, pero en el fondo hay un propósito oculto: apagar tu fuego. La Biblia muestra esto con claridad en la historia de Sansón. Dalila no llegó con espada, sino con caricias. No lo atacó, lo sedujo, y cuando él bajó la guardia, entregó su fuerza al enemigo. Así también pasa hoy. No todos los que se acercan a ti en esta etapa lo hacen por amor a Dios. Algunos vienen enviados por el infierno, disfrazados de ayuda, cuando en realidad son asignaciones para neutralizar lo que portas. Es por eso que Dios permite ciertas rupturas, ciertas traiciones, ciertos alejamientos inesperados. No para herirte, sino para protegerte. Hay personas que no soportan la gloria que llevas y por eso su cercanía termina siendo tóxica para tu crecimiento. El discernimiento es la herramienta clave para identificar quién sí y quién no. No te bases en palabras bonitas, sino en frutos. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceremos, Mateo 7:20, y eso incluye actitudes, reacciones, decisiones bajo presión. Una conexión divina te acerca más a Dios, te impulsa a crecer, te reta a mejorar. Una conexión infiltrada te entretiene, te acomoda y te aleja poco a poco del propósito. No ignores las señales. Si cada vez que estás con cierta persona sientes que pierdes tu paz, tu enfoque o tu tiempo de oración, detente. Eso no es casualidad, es una advertencia espiritual. También es fundamental revisar tu círculo íntimo. ¿Quiénes tienen acceso a tu oído, a tu corazón, a tus decisiones? Los elegidos no pueden rodearse de cualquiera. Jesús tenía multitudes que lo seguían,
pero solo 3 subieron con él al monte de la transfiguración. Marcos 9:2. Hay cosas que Dios va a revelarte que no todos pueden acompañar, no por elitismo espiritual, sino por protección. Las revelaciones profundas requieren ambientes puros y eso implica alejarse de voces contaminadas. En esta etapa, Dios empieza a cerrar puertas de manera abrupta, pero no te asustes. Está afinando tu camino, removiendo interferencias, posicionándote para lo que viene. Porque lo que se aproxima no se puede mezclar con la ligereza de relaciones superficiales. Este es un tiempo para orar con intención, para pedir claridad, para caminar con prudencia. Y mientras todo eso ocurre, puedes sentir que estás más solo que antes, que ya no encajas con nadie, que tu círculo se redujo drásticamente. Pero esa soledad aparente es espacio reservado para una conexión más profunda con Dios. Él está reemplazando multitudes por intimidad, opiniones por dirección divina, compañía humana por presencia celestial. Porque lo que viene no es para compartir con cualquiera. El próximo paso en tu jornada espiritual requiere una visión más nítida, una fe más afilada y una dependencia total en Jesucristo. Y es precisamente en ese ambiente depurado que el cielo comenzará a accionar con precisión sobrenatural. Así que prepárate, porque lo que parecía vigilancia sobre ti ahora se invertirá. Dios está por monitorear a quienes te rodean. Y eso es lo que exploraremos en el siguiente tramo. Hay momentos en la vida espiritual del elegido donde el cielo decide intervenir de forma directa, precisa y sobrenatural. Este es uno de esos momentos. Después de tanto ser monitoreado, observado, resistido e infiltrado, se activa una nueva fase en el ámbito espiritual, la del cambio. Pero no un cambio cualquiera, sino uno radical, que empieza a exponer lo oculto, a cortar alianzas tóxicas, a redirigir conexiones y a mover piezas con autoridad divina. Cuando este ciclo comienza, ya no eres tú el que está bajo vigilancia. Ahora es Dios quien empieza a monitorear a los que te rodean. Así como Jesús discernía el corazón de los fariseos antes de que hablaran, Lucas 5:22, tú también comenzarás a recibir discernimiento sobre personas, ambientes y propósitos. El cielo ya no permitirá más estancamiento. Este es un tiempo donde la luz va a brillar con tanta fuerza que todo lo que estaba escondido saldrá a la superficie. Este cambio espiritual muchas veces viene acompañado de rompimientos dolorosos. Relaciones que parecían firmes se desmoronan. Alianzas se fracturan, personas se revelan tal cual son, y aunque al principio duele, es necesario, porque Dios no construye sobre terreno contaminado. Cuando Abraham fue llamado por Dios, tuvo que separarse de Lot antes de recibir la visión completa de la promesa, Génesis 13:14. A veces, lo que detiene tu avance no es el enemigo, sino las personas que insistes en mantener a tu lado. El cambio espiritual expone, limpia, reubica. No es castigo, es misericordia. Es Dios diciéndote, ya no puedes seguir caminando con lo que antes tolerabas. Porque el nuevo nivel espiritual que vas a experimentar requiere ligereza, obediencia y una fe renovada. Y aunque sientas que estás perdiendo, en realidad estás siendo liberado. Durante este proceso también experimentarás una precisión divina en los detalles. Cosas que antes parecían confusas se vuelven claras. Decisiones que te costaban, ahora fluyen con paz. Palabras proféticas empiezan a cumplirse sin que las fuerces. No porque estés haciendo algo diferente, sino porque el tiempo de Dios llegó. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, y este es el tuyo. El tiempo donde el cielo deja de observar en silencio y empieza a actuar a tu favor. A medida que este cambio avanza, se desatan eventos que parecen casualidad, pero en realidad son citas divinas.
Gente nueva llegará, puertas se abrirán, revelaciones llegarán en la oración, pero también vendrán pruebas, porque todo cambio espiritual serio viene acompañado de una evaluación, no para destruirte, sino para consolidarte. No temas, si en esta etapa te sientes sacudido, es el Espíritu Santo alineando todo lo que estaba fuera de lugar. Así como un cirujano necesita cortar para sanar, Dios está entrando con precisión quirúrgica en tu vida espiritual. Está cerrando ciclos, quitando pesos, arrancando máscaras, porque lo que viene es demasiado sagrado para compartirlo con lo profano. Él te ha observado resistir, perseverar, mantenerte firme cuando muchos se rindieron. Ahora es su turno de actuar. Este cambio espiritual no solo te transformará a ti, sino que impactará a tu entorno. Tu fe será más visible, tu autoridad será reconocida y tu relación con Jesús Cristo se profundizará como nunca antes. Es una nueva estación, una nueva dimensión, una manifestación del poder de Dios operando sin restricciones en tu vida. Y así, mientras todo a tu alrededor cambia, algo dentro de ti empieza a florecer. No es ego, no es vanidad, es propósito, porque todo lo que has vivido hasta aquí no fue en vano. Cada lágrima, cada pérdida, cada traición, cada batalla, estaban preparando el terreno para lo que ahora comienza. Pero lo más glorioso de todo es que este cambio no depende de lo que tú haces, sino de lo que Dios ya decidió. Lo que portas dentro no es cualquier cosa, es contenido celestial, asignado antes de que nacieras y sellado por el Espíritu. Y es precisamente eso lo que vamos a descubrir juntos en el próximo paso. Lo que realmente llevas dentro y cómo. Ese contenido fue diseñado para marcar generaciones. No llevas un simple talento ni una habilidad que pueda ser medida con estándares humanos. Lo que habita dentro de ti es contenido celestial, algo que fue depositado en lo más profundo de tu ser por voluntad divina antes de que existiera el tiempo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo cual significa que tu existencia fue premeditada con propósito eterno. No viniste a este mundo por accidente, ni estás caminando por la vida sin dirección. Desde antes de tu nacimiento, ya había una asignación espiritual conectada a tu identidad. No se trata de hacer mucho, sino de manifestar lo que fuiste llamado a hacer. Y eso comienza cuando reconoces que tu vida es un canal a través del cual Dios quiere impactar generaciones. Tu fe no es pequeña, es semilla de transformación. Este contenido celestial es tan poderoso que no necesita promoción humana. Menos silencio ya transforma. Tu sola presencia interrumpe atmósferas, tu voz cambia ambientes, tu fe provoca movimientos espirituales. Tal como Pedro, cuya sombra sanaba enfermos, Hechos 5:15, tú también llevas una presencia que no proviene de este mundo. A veces no lo notas, pero las personas a tu alrededor sí. Algunas se sienten atraídas, otras se incomodan sin saber por qué. Es que lo que portas habla antes que tú. El Espíritu Santo se hace evidente incluso en tus silencios. No es carisma, es gloria, no es influencia, es unción. Y cuando ésta se activa, ningún sistema de oscuridad puede mantenerse en pie, porque el que te marcó fue Dios, y su sello es irreversible. Esa marca espiritual te distingue, aunque intentes pasar desapercibido. El contenido celestial que portas fue diseñado no solo para cambiar tu vida, sino para activar destinos. Así como una semilla contiene en sí misma todo un bosque, tú llevas dentro palabras, visiones, ideas, soluciones que aún no se han manifestado. Dios te escogió para ser respuesta en medio del caos, faro en medio de la confusión y puente entre la tierra y el cielo. Por eso no puedes seguir viviendo como si fueras común. Hay demasiado en ti como para seguir en la mediocridad. Jesús dijo que al que mucho se le da,
mucho se le demandará. Lucas 12:48. Y eso no debe asustarte, sino despertarte, porque lo que llevas es demasiado grande como para desperdiciarlo en distracciones pasajeras. El enemigo lo sabe, por eso intentó desgastarte tanto, pero no logró apagar lo que Dios encendió. Y ahora es el tiempo de empezar a manifestar eso que has estado guardando. No necesitas esperar una plataforma o un micrófono para comenzar a impactar. Tu casa es tu primer campo de influencia. Tus oraciones tienen poder. Tus palabras cargan vida, tus decisiones abren o cierran puertas espirituales. El contenido celestial se manifiesta en lo cotidiano, en cómo hablas, cómo sirves, cómo amas. Jesús Cristo comenzó su ministerio en una boda con un milagro que ni siquiera muchos notaron. Juan 2:1-11. Lo extraordinario suele empezar en lo ordinario, así que no subestimes tus pequeños actos de fe. Cada uno de ellos activa algo en el cielo, y poco a poco, lo que está en tu interior comenzará a tomar forma externa. Lo que antes sentías como fuego interno, ahora se transformará en palabras proféticas, en acciones precisas, en milagros inesperados. Porque lo que portas no puede quedarse escondido para siempre. Y cuando empieces a vivir desde esta conciencia, todo cambiará. Ya no caminarás por inercia, sino por asignación. Ya no buscarás validación externa, porque estarás alineado con tu propósito interno. El contenido que llevas es eterno, y por eso trasciende modas, opiniones y temporadas. Fue puesto por Dios, y solo Él puede activarlo plenamente. Pero hay una clave que sella esta revelación en lo profundo de tu espíritu. Una declaración que cierra este ciclo y abre las puertas a tu manifestación. Y es precisamente esa declaración la que exploraremos a continuación. Prepárate, porque no es una simple frase, es un sello espiritual. Hay frases que simplemente se dicen, y hay declaraciones que sellan destinos. Llevo lo que no es de este mundo, no es solo una afirmación poética. Es un reconocimiento profundo de tu identidad espiritual, de tu origen celestial y de tu propósito eterno. Al pronunciar esta declaración, estás activando una verdad que estaba escrita sobre ti desde antes de nacer. Estás reconociendo públicamente que no vives por impulso, sino por asignación, que no caminas por vista, sino por fe, que no te mueves por emociones, sino por dirección divina. Jesús Cristo dijo en Juan 17:16 que sus discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y tú, como parte de ese linaje escogido, declaras que portas algo que sobrepasa la lógica humana, algo que no puede ser explicado, solo manifestado. Esta declaración sella espiritualmente todo lo que ha sido despertado dentro de ti. Es como una llave que activa códigos escondidos, fortalezas internas y conexiones divinas que estaban esperando ser alineadas. Cuando dices, llevo lo que no es de este mundo, estás cerrando ciclos de confusión y abriendo caminos de propósito. Estás rompiendo con la necesidad de aprobación, con la dependencia emocional, con la expectativa humana. Estás afirmando que tu origen es mayor que tus circunstancias, que tu fuente es Dios y por tanto no necesitas encajar para pertenecer. En este momento, algo se establece en lo espiritual. Ya no puedes volver atrás, porque quien reconoce lo que porta asume la responsabilidad de vivir en coherencia con ello. Y eso incluye decisiones difíciles, pasos de fe y renuncias que solo los valientes están dispuestos a dar. Esta frase también es una declaración de guerra contra el sistema de oscuridad. Es como una bandera en el campo espiritual que dice, no me oculto más, sé quién soy y sé lo que porto. Esa afirmación es peligrosa para el enemigo, porque revela que has despertado, que ya no estás dormido, que ya no eres manipulable, que ya no te conformas con una vida superficial.
Al igual que cuando Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu, Lucas 4:14, tú también estás emergiendo con autoridad, no porque no hayas sido atacado, sino porque decidiste resistir, no porque no hayas sentido miedo, sino porque elegiste creer. Esta declaración es el cierre de un ciclo de formación y el inicio de una temporada de manifestación. Desde ahora, el cielo espera tu activación, porque lo que portas no es opcional, es necesario para este tiempo. Al decir, llevo lo que no es de este mundo, también te unes a una generación de elegidos que entiende que su vida tiene un peso eterno. No estás aquí para sobrevivir, sino para marcar territorio espiritual, para abrir caminos donde no los hay, para hablar vida donde hay muerte, para ser canal de fe donde hay incredulidad. Y eso no se logra con títulos ni con popularidad, sino con intimidad con Dios. Lo que te hace diferente no es lo que haces, es lo que portas. Y cuando eso se alinea con tu forma de vivir, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Se manifiestan milagros, se abren puertas, se confirman profecías, no porque tú lo provoques, sino porque estás caminando en el diseño original de Dios para tu vida. Esa es la verdadera identidad del elegido, alguien que vive desde lo eterno en medio de lo temporal. Y así concluye esta jornada de revelación, formación y activación. Pero esto no es un punto final, es un punto de partida. Ahora que sabes lo que llevas dentro, que reconoces la vigilancia espiritual, que entiendes el código, las resistencias, los sabotajes, los ataques y la protección divina, estás listo para manifestar el contenido celestial que habita en ti. Pero antes de continuar, te invito a declarar en voz alta, desde lo más profundo de tu espíritu: llevo lo que no es de este mundo. Dilo con fe, dilo con convicción, dilo sabiendo que esa frase tiene el poder de sellar un nuevo tiempo en tu vida. Y cuando lo hagas, prepárate, porque lo que viene no es una repetición del pasado, es algo completamente nuevo, divino, y está por comenzar. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que te estaban observando sin razón aparente? ¿Has notado señales en tu vida que podrían confirmar todo lo que revelamos hoy? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque otros elegidos necesitan leer lo que tú también estás viviendo. Y si este mensaje tocó tu espíritu, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Créeme, lo que viene es aún más profundo y revelador, y no querrás perdértelo. Haz clic ahora mismo en el siguiente video recomendado que está apareciendo en tu pantalla, porque ahí descubrirás otra dimensión espiritual que completará lo que acabas de aprender. Nos vemos pronto con más revelaciones que edifiquen tu fe y fortalezcan tu conexión con Dios. Te habló José, que Dios te bendiga poderosamente.